Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Marcelo Orellana. Él es activista social, es aluceño y trabaja también en temas de derechos humanos. Con él vamos a conversar sobre la solidaridad que debemos tener hoy con nuestros hermanos de San Pedro de la UCI, que hoy están pasando por esta desgracia, esta tragedia que pudo ser evitada. Estimado Marcelo, muy buenos días. Muy buenos días, ante todo un abrazo a Ecuador, a Quito, a Guayaquil, a todas las voces que están expresando su profunda solidaridad y también indignación hacia una situación que nunca debió haberse dado. Existen informes desde hace 24 meses, debidamente actualizados hace 12 meses, que advertían de la inminencia de una situación de esta naturaleza. Informes que fueron direccionados a diferentes niveles del Ejecutivo, incluido el cantonal, e incluso una muy importante institución educativa superior, la Universidad Central del Ecuador, habría implementado, con el apoyo de geólogos del mundo, 2 puntos de monitoreo que por falta de mantenimiento quedaron inservibles. Técnicamente esto debió haber sido evitado desde el punto de vista social, con el liderazgo del alcalde electo en Alaucí, Remigio Roldán, se hizo todos los acercamientos desde hace 15 días y se informó, se exhortó, se rogó y se exigió directamente a la Presidencia de la República la adopción de las medidas inmediatas en el marco de las recomendaciones de organismos especializados del sistema de Naciones Unidas para el acompañamiento de este tipo de situaciones. Enfoque principal, la prevención dicho con mayúscula, en la medida que los indicadores técnicos sobre la situación dejaban prever que era absolutamente inminente un desastre de esta naturaleza. Aclaremos que los eventos naturales son siempre posibles, pero la diferencia entre un evento y un desastre radica en la prevención. No se preveyó, no se tomaron las medidas adecuadas y estamos frente a un desastre que cambia la historia del pueblo alauceño, de la provincia y del país, de una parte por la dimensión y de otra también por la solidaria, humana y fraterna respuesta de el Ecuador entero, incluidos sectores y organizaciones como el sector indígena, la presencia de Leonidas Issa, numerosas organizaciones e incluso organismos internacionales que están atentos de la información necesaria para responder a corto, mediano y largo plazo. Marcelo, usted nos dice que estos informes ya había hace 24 meses. Nosotros conocemos que en diciembre del 2022 hubo ya una alerta que escaló ya a la Secretaría de Riesgos. La Secretaría de Riesgos elaboró un informe que fue presentado en febrero, en donde daba recomendaciones a los gobiernos locales, y que los gobiernos locales se quejan hoy de que cuando dijeron, bueno, pero ¿y el presupuesto? Y la Secretaría dijo, nosotros no tenemos presupuesto, tienen ustedes. Y empezaron a botarse la pelotita entre ellos y vino lo que vino. O sea, no se hizo el trabajo de prevención porque no había un presupuesto. Y nosotros conocemos que la Secretaría de Riesgos tiene una rebaja del presupuesto de casi el 100%. Mire, debe saberse que el derecho a vivir en seguridad y el derecho a contar con instituciones eficientes y eficaces y el derecho a tener respuestas gubernamentales oportunas y pertinentes son derechos fundamentales y le corresponde al Estado. En el rigor de los derechos humanos le corresponde al Estado garantizar derechos fundamentales. Entonces, una vez la Secretaría de Gestión de Riesgos, habiendo informado de manera técnica, de manera formal y oficial, no cabía la discusión sobre si había o no había recursos. Era obligación de los diferentes niveles del Ejecutivo, alcaldía hasta Presidencia de la República, el gestionar, revisar, reformular los presupuestos que permitan responder de manera adecuada a esta situación. Pero seamos absolutamente claros y objetivos. Un proceso de información, el establecimiento de un plan de contingencia, la implementación de un mecanismo de alerta temprana se podía hacer perfectamente en lo local sin necesidad de grandes presupuestos. Estamos acostumbrados a los grandes presupuestos para transformarlos en obras pequeñas o iniciativas de poco impacto.
debe quedar absolutamente claro que se advirtió a instituciones gubernamentales como la Secretaría de Gestión de Riesgos, hicieron la advertencia por los mecanismos adecuados, por los procedimientos adecuados, por los órganos pertinentes, y la respuesta debió haber sido inmediata. No se entendió que la situación era extremadamente grave, no hubo las respuestas técnicas adecuadas, pero imaginemos que esta situación era una cuestión de que no lograron leer o entender informes especializados. Pero 8 días antes, en una reunión de alto nivel con el Ministerio de Transporte, se dejó absolutamente sentada sobre la mesa la inminencia de este evento natural y se planteó el establecimiento de una mesa técnica multinivel, iniciando fundamentalmente por lo preventivo, y que se ponga énfasis en lo humano. En esa reunión estuvieron 6 de las personas que en el momento se sentían víctimas de la situación. No sabemos si esas personas están vivas aún. La situación en el Auzí es de tal gravedad que no se conoce aún el número exacto de víctimas. Hay casas enterradas, hay personas que están siendo buscadas por sus familiares, por la sociedad civil, por organizaciones diversas. Esto le debe sentar al país la certeza de que es imperativo, impostergable, y debe ser una exigencia general que se activen mecanismos de prevención, de mitigación y de reparación a los daños causados. No es posible que se argumente que no hay dinero. El dinero hay, lo sabemos perfectamente, quienes trabajamos en estos temas, hay de más de 16 mil millones de dólares en la banca suiza. Ahí está el dinero. ¿Qué es más importante? Los intereses de la banca suiza, que son de 1%, o la vida de los ecuatorianos, que está siendo minada por falta de respuesta gubernamental, porque es su obligación el hacerlo. Me ratifico, el derecho a vivir en seguridad y contar con un Estado en sus múltiples niveles de eficacia, de eficiencia, de responsabilidad, son derechos fundamentales. Así está establecido en la Constitución y así está establecido en el derecho internacional de derechos humanos. Pero si eso no fue suficiente, es imperativo que quede claro que se advirtió por los mecanismos técnicos, y ante la dificultad de que eso se extienda, se puso a disposición de las personas y las entidades que debían tomar decisiones las directrices del sistema de Naciones Unidas especializado en atención y respuesta ante posibles desastres, y el enfoque principal es la prevención. Era posible prevenir, no se lo hizo, y obviamente que esto establece responsabilidades. Ahora, muchos de los pretextos, o mejor dicho, de las cosas que dice la gente que defiende al gobierno, es que se había planificado una evacuación y que la gente se negó a esa evacuación. ¿Se dio esa evacuación, estimado Marcelo? ¿Se conoce que había albergues donde podían ser recibidas esta gente? Porque la queja también fue de que sí, les habían informado de una evacuación, pero cuando fueron al albergue se toparon con que no había absolutamente nada, era un lugar vacío. Mire, como toda situación en la que se deben tomar medidas drásticas, eso pasa por un proceso. Entonces, si usted necesita, pasemos al campo médico a manera de ejemplo, si usted necesita una operación a corazón abierto, hace exámenes previos, y usted tiene la certeza de que esa intervención, al menos en un porcentaje, se garantiza la certeza de que esa intervención va a ser exitosa. Y usted informa al paciente, informa a los parientes, toma las medidas técnicas adecuadas para que esa situación esté bien. Que no nos digan que tomaron las medidas técnicas adecuadas, porque no se estableció el diagnóstico adecuado. La ciudadanía debió haber entendido que la amenaza era inminente. Entre una amenaza y la inminencia de una amenaza hay un pequeño espacio, pero si usted no lo dice, si usted no lo advierte, hay procedimientos para esto. Si la situación era de tal forma, se podía incluso intervenir por decisión judicial. La evacuación debe haber sido obligatoria. Exacto. Debió haber sido impostergable, debió haber habido la presencia de policía, fuerzas armadas, etcétera, para acompañar este proceso, para direccionar y en el caso mayor, para obligar. Partamos del principio que desde derechos humanos
precautelar, cuidar la integridad personal y colectiva es una obligación. Si usted y yo vemos a un niño que por su tierna edad o por su no comprensión adecuada del riesgo de un peligro va a atravesar la avenida 10 de agosto solo, nosotros intervenimos y no le permitimos pasar. Si ese niño está perdido, nosotros buscamos a su padre, llevamos a la policía, nos aseguramos que ese niño sea de vuelta a su círculo familiar. Entonces, en Alausí debió haberse tomado ese conjunto de medidas. No se tomaron, estamos frente a una situación que es extremadamente grave, desde lo geológico, desde lo físico, es una medida extremadamente grave, es un hecho extremadamente lesivo a la historia, a la memoria, a la integridad del pueblo alauceño y del país, porque hay una conmoción nacional. Ahora, las respuestas frente a eso deben ser integrales, deben ser con una visión de reparación, deben ser con una visión de prevención, deben ser con una visión de mitigación, y cuesten lo que cuesten, deben ser hechas. Deben ser hechas. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece que somos un Estado de justicia y de derechos. Y siendo un Estado de derechos, el derecho fundamental es el derecho a la vida. Y la vida no es solamente el no estar muerto. La vida también es una vida digna. Y esa vida digna significa vivir en su espacio geográfico, en donde están sus afectos, vivir en el entorno familiar adecuado, con la coherencia y la compatibilidad cultural adecuada, y obviamente con niveles de responsabilidad de los diferentes niveles del Ejecutivo. Para eso fueron electos. Si cuando se les elige no es para que tengan un salario extraordinario y se muevan en carros con todos los gastos cubiertos. Cuando se les elige, lo que se hace es delegar una administración, delegar el cuidar por los intereses colectivos, pero el mandante sigue siendo el pueblo. Alausí está profundamente dolida. Toda la solidaridad para nuestros hermanos alauceños. Es la primera ocasión que puedo dar una entrevista sin que las lágrimas afloren, porque sabemos que hay amigos nuestros con los que hemos compartido momentos como estos, aún bajo los escombros. Y sus familias guardan la esperanza de que se dé el milagro de poder encontrarlos vivos. Pero ayer había testimonios absolutamente claros que había 10, 20, 30 personas con pala y pico interviniendo. Sí, probablemente era lo posible, era lo realizable en ese momento. Pero también había la gran queja de que había una gran cantidad de funcionarios tomando café, chateando. Entendemos que hay necesidad de administrar, de gerenciar una situación de este tipo. Nosotros estamos ya entrando a lo solidario, articulados diferentes sectores. Ya activamos un centro de acogida en la Casa de la Cultura. Estamos coordinando con la Alcaldía de Quito, que lanzó una iniciativa, debe reconocerse. Agradezco al pueblo quiteño, debe agradecerse a la Prefectura de Pichincha, que lanzó una iniciativa que se está moviendo a nivel provincial, a diferentes medios de comunicación, a iglesias, a colectivos ciudadanos, a los alauceños residentes en Quito, a los chimboracenses residentes en Quito, a organizaciones diversas que están manifestándose en su disposición de hacer llegar no una ayuda, sino de ser partícipes de una cooperación humanitaria, de un accionar humanitario que permita responder a corto, mediano y largo plazo. Solo el día de hoy ya salió hacia Alausí un equipo de geólogos especializados de alto nivel de la FIGEMPA, la Facultad de Ingenierías de Geología, Minas y Ambiental de la Universidad Central. Se van sin costos para el pueblo alauceño. Se va un equipo de psicólogos especializados también de la Universidad Central para tender una mano a esas víctimas de Alausí y decirles que no están solos. Entonces se está respondiendo. Agradezco enormemente, hago un llamado a la ciudadanía quiteña, a los quiteños de corazón, a esos manavitas extraordinarios, a esos esmeraldeños, a los compañeros indígenas, sosténganos. Alausí no se va a caer. Alausí es un cantón patrimonial con una historia y una memoria extraordinaria, y cierto que estamos golpeados, pero nos levantaremos las veces que sean necesarias de esta tragedia, sin jamás denunciar ni renunciar a nuestra dignidad. Tenemos el derecho a la verdad, tenemos el derecho a instituciones eficaces y eficientes, y exigiremos hasta el último momento reparación integral por el terrible daño causado al pueblo ecuatoriano. Y
obviamente al pueblo alauceño. Un gran abrazo para esos alauceños. Faltan palabras para agradecer el amor a su tierra, el involucramiento. Estuvieron ahí exponiendo sus vidas. Las primeras plantas de electricidad que permitieron auxiliar llegaron del cantón de Chunchi, no llegaron de las instituciones. Las primeras personas en estar ahí fue el cuerpo de bomberos de Alausí, que son nuestros hermanos alauceños, pero junto a campesinos, compañeros de poncho y de sombrero con pico y pala, rescatando, retirando escombros, y sí se lograron salvar pocas vidas. Pero ahí estuvieron. Exactamente, ahí estuvieron, y fue el pueblo el que rescató al pueblo en esa noche que obviamente desde acá veíamos con dolor lo que estaba pasando con la UCI. Quiero agradecerte, Marcelo, por haber estado aquí, por habernos contado esto que no se conoce, ¿no? Porque mucha gente trata de decir, bueno, los eventos naturales no se pueden predecir. No es así. Esto, verdad que tiene que ver mucho con la naturaleza, pero se sabía lo que podía pasar. Habían los estudios, habían todas las alarmas estaban prendidas. No se tomó acción, eso es diferente. No se hizo lo que se tenía que hacer, eso es diferente. Y tanto es así que, como bien nos cuenta Marcelo, quienes estuvieron primero para rescatar a quienes tuvieron la suerte de ser rescatados, fue el mismo pueblo. Fue el pueblo de Alausí el que se levantó para ayudar a sus hermanos, porque conocían ellos lo que estaba por suceder, o que podía suceder. Organismos del Estado central no estaban ahí, no había los medios, y recién están llegando. Por eso, como decía yo, una de las frases lapidarias que el señor presidente recibió ayer fue: esperaron que muera la gente para que usted venga acá. Y eso creo que marcará justamente el hecho de la visita del presidente a Alausí, y que fue rechazado por el pueblo. Estimado Marcelo, muchas gracias por estar aquí. Nuestra solidaridad con el pueblo de Alausí. Tenemos mucho cariño. Por la gente de Alausí. Mi padre es de Huigra. Y tenemos amigos, tenemos familia allá, y nos duele mucho por todo lo que está pasando. Marcelo, tu mensaje final. Muchísimas gracias. El mensaje final es, gracias a Alausí, gracias Ecuador, y nos vamos a levantar, estamos de pie y reconstruiremos ese Alausí patrimonial, de historia, de memoria, con la misma fuerza que Eloy Alfaro construyó el ferrocarril y que hemos cuidado el ferrocarril a lo largo de más de siglo. Alausí agradece a Ecuador, agradece al mundo, estamos unidos, estamos articulados, y a esta adversidad la vamos a responder con nuestra grandeza fraterna y humana. Así es. Nosotros agradecemos a Marcelo, nuestra solidaridad nuevamente con los hermanos de San Pedro de Alausí, y nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.